Continuando con el estudio de las subregiones de la parte superior del muslo, vamos a estudiar ahora el espacio subinguinal o retroinguinal. Pero recordemos primero y preguntémonos, ¿qué es el ligamento inguinal? Diagnóstico del primer gráfico. Tenemos una visión anterior de una parte de la pared anterolateral del abdomen con su músculo oblicuo externo u oblicuo mayor. Y observamos también hacia abajo la parte superior de la cara anteromedial del muslo separada por el ligamento inguinal, estas dos regiones. En el gráfico izquierdo tenemos una disección de la misma región que acabo de señalar, pero aquí ya se ha disecado lo que corresponde a la pared del abdomen, el músculo oblicuo externo, y se ha extirpado el contenido abdominopélvico. Mientras que en la parte superior del muslo se ha disecado el contenido del triángulo de Scarpa. Estos elementos ya lo conocemos por el video anterior. Entonces la pregunta era, ¿qué es el ligamento inguinal? En el gráfico izquierdo estoy señalando lo que es el ligamento inguinal. Como podemos observar, es un cordón fibroso, dependencia, como podemos señalar en el gráfico derecho de acuerdo a posición anatómica. El ligamento inguinal es una dependencia de la inserción terminal de la aponeurosis del músculo oblicuo externo u oblicuo mayor. Cuando esta porción de la aponeurosis del músculo oblicuo toma inserción en el borde anterior del hueso coxal. Diagnóstico del gráfico derecho. Una visión anterior del hueso coxal en su posición anatómica. Y podemos identificar en esta visión anterior, entre otros elementos, el borde anterior del hueso coxal. Este es el borde anterior del hueso coxal, donde estudiamos una serie de estructuras importantes que tenemos que conocer para hacer el estudio del ligamento inguinal y de otras estructuras anatómicas. Por ejemplo, en el borde anterior del hueso coxal, de arriba hacia abajo, estudiamos la espina ilíaca anterosuperior, la primera escotadura innominada, da paso al nervio cutáneo femoral lateral. Luego tenemos la eminencia, la espina ilíaca anteroinferior, donde se inserta el tendón directo del músculo recto anterior del muslo, una segunda escotadura innominada, la eminencia iliopectinia, y observe este borde cortante. Ese borde cortante es lo que se denomina cresta pectinia. Y por último tenemos el tubérculo púbico. Todos esos son los elementos que estudiamos en el borde anterior del hueso coxal. Y además observamos aquí
un trazado lineal de color negro que está representando al ligamento inguinal. Y observe que el ligamento inguinal es un cordón fibroso, dependencia de una de las inserciones terminales del oblicuo mayor u oblicuo externo, toma inserción en el borde anterior de este hueso, pero solo lo hace en 2 puntos. La espina ilíaca anterosuperior, el tubérculo púbico y la cresta pectínea. En el resto de su extensión, esta inserción pasa a manera de puente sobre una serie de estructuras que se encuentran por detrás del ligamento inguinal. En este ligamento, en este cordón fibroso o ligamento inguinal, podemos estudiar 3 porciones. Una porción externa que pasa por encima del músculo iliozoas y que se adhiere a su fascia ilíaca. Esta es la porción externa del ligamento inguinal. Una porción interna que se refleja hacia atrás a través de una lámina fibrosa triangular que termina insertándose en la cresta pectínea, que ya la señalé. Esta porción interna refleja del ligamento inguinal es lo que denominamos ligamento de Chambernat o ligamento lacunar. Y la porción intermedia del ligamento inguinal va a constituir la porción anterior, el límite anterior de este anillo fibroso que Testit lo llama anillo crural. Hoy lo conocemos con el nombre de laguna vascular, es decir, que la laguna vascular es un orificio que comunica, como podemos ver, el contenido abdominopélvico con la región anterior del músculo y que ese espacio o compartimento denominado laguna vascular es lo que Testit llama anillo crural. Ya vamos a decir otros elementos. Estudiemos las relaciones del ligamento inguinal. Ahí tenemos el cordón fibroso, el ligamento inguinal. Relaciones. Por arriba del ligamento inguinal, aproximadamente a 2 centímetros por encima del segmento medio del ligamento inguinal, aproximadamente a 2 centímetros, encontramos el conducto inguinal. Esta es la pared anterior del conducto inguinal. ¿Qué es el conducto inguinal? El camino, el trayecto que se labran una serie de elementos anatómicos que van a formar esto. Esto se llama cordón espermático en el hombre. Es decir, que en el hombre el conducto inguinal da paso al cordón espermático. Ya lo van a estudiar, que está formado por una serie de estructuras, como es el conducto deferente, vasos testiculares
arteria deferencial y envuelto por una lámina muscular que recibe el nombre de músculo cremaster, que es una dependencia del músculo oblicuo menor u oblicuo interno. Entonces, este es el conducto inguinal, una relación importante que tiene el ligamento inguinal por encima del conducto inguinal. En la mujer va a dar paso, en cambio, al ligamento redondo del útero, un cordón fibroso que va a terminar en el monte de Venus y en los labios mayores. Entonces, el conducto inguinal es la relación superior importante del ligamento inguinal. Este conducto se extiende desde la parte central del ligamento inguinal hasta el tubérculo púbico. Ya a nivel del tubérculo púbico, el conducto inguinal se abre por un orificio superficial cutáneo llamado anillo inguinal superficial. Hay otro anillo que no lo vemos, este es profundo, pero aquí podemos identificar el anillo inguinal superficial y cutáneo, por donde emergen hacia el exterior, como vemos, en el hombre el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Este anillo inguinal superficial se encuentra algo por encima y por fuera del tubérculo púbico. Recordemos también que el conducto inguinal constituye una zona débil donde se producen la mayor frecuencia de las hernias de la pared abdominal, denominadas hernias inguinales. Por debajo, ¿qué tiene como relación el ligamento inguinal? Ustedes lo están observando, por debajo. Ya lo estudiamos. Por debajo del ligamento inguinal tenemos la parte superior de la cara anteromedial del muslo, donde estudiamos el triángulo femoral, cuya base lo constituye el ligamento inguinal. Ahora vamos a estudiar las relaciones del ligamento inguinal por detrás. Hemos estudiado las relaciones por encima, el conducto inguinal, por debajo, el triángulo femoral. Ahora, por detrás, por encima, por debajo, por detrás. ¿Qué tenemos? Ahí está, en el gráfico derecho, como podemos observar, tenemos, dijimos, una visión anterior del hueso coxal y representando el ligamento inguinal, una línea de color oscura que toma inserción en los puntos ya señalados. Pin ilíaca anterosuperior, tubérculo púbico. El espacio subinguinal o retroinguinal es aquel espacio que se encuentra por detrás del ligamento inguinal, por detrás, por encima el conducto inguinal, por debajo el triángulo femoral o de escarpa, por detrás el espacio subinguinal o retroinguinal, cuyos límites, como usted ve, corresponde por encima, por delante, al ligamento inguinal y por detrás al borde anterior del hueso coxal. Este espacio o compartimento va a comunicar, va a dar paso a una serie de formaciones musculares, vasculares, linfáticas, desde la cavidad abdominopelviana hacia la región anteromedial del muslo,
y viceversa. Da paso a estructuras musculares, vasculares y linfáticas. Este es el espacio subinguinal o retroinguinal, repito, limitado por delante por el ligamento inguinal, por detrás por el borde anterior del hueso coxal. Ahora bien, veamos en el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, vamos a observar que el espacio retro o subinguinal está subdividido por un engrosamiento fibroso, este engrosamiento fibroso, que recibe el nombre de arco o cintilla iliopectínea. Este espacio retroinguinal está subdividido en dos compartimentos. ¿Por quién? Por una cintilla fibrosa. Ahí está la cintilla fibrosa llamada cintilla iliopectínea. ¿Cuáles son esos dos espacios, compartimentos en que queda dividido el espacio retroinguinal? Uno lateral, llamado laguna muscular, que va a dar paso al músculo iliozoas hacia su inserción terminal en el muslo, que es en el trocánter menor. Ahí está el iliozoas pasando desde la cavidad abdominopelviana hacia la región anterior del muslo. Esa es la laguna muscular. Y hacia adentro tenemos la laguna vascular, que ya la hemos señalado anteriormente. Esta es la laguna vascular, que va a dar paso a la arteria ilíaca externa, vena ilíaca externa, que una vez que atravesó este anillo, llega a la cara anterior del muslo y cambia de nombre a vasos femorales. Entonces, por aquí pasan los vasos ilíacos externos de la cavidad abdominopelviana hacia la región anterior del muslo, y una vez que atravesó ese anillo, cambian de nombre a arteria femoral, vena femoral, y también da paso a vasos linfáticos. Entonces, ligamento inguinal, espacio retroinguinal, subdividido por la cintilla iliopectínea en laguna más muscular, laguna vascular, y la porción interna del ligamento inguinal se refleja en el ligamento lacunar o de Gimbernat. Esta diapositiva es para que quede claro la relación del ligamento inguinal hacia arriba, hacia abajo, y también para observar con claridad el ligamento de Gimbernat. Gráfico derecho. ¿Qué tenemos hacia arriba? El músculo oblicuo externo. ¿Qué tenemos hacia abajo? La región anterior del muslo con su triángulo femoral. Hacia arriba del ligamento inguinal, ¿qué distinguimos? Además de la pared anterior del conducto inguinal, su anillo inguinal superficial. Se ha levantado la parte medial del ligamento inguinal, que la ha traccionado hacia arriba, para observar esta lámina fibrosa triangular, que no es más que la porción refleja una proyección hacia atrás de la porción medial del ligamento inguinal. Esto es lo que se conoce con el nombre de ligamento de
Gimbernat o ligamento lacunar, que es la porción refleja del segmento interno del ligamento inguinal. Tiene forma de una lámina triangular cuya base es externa. ¿Ve? Esta es la base del ligamento inguinal que se va a relacionar con este corpúsculo que corresponde al nódulo linfático inguinal profundo o ganglio de Cloquet. Se relaciona con el borde externo del ligamento lacunar o de Gimbernat y por su borde posterior termina insertándose en la cresta pectín. Por fuera de la base del ligamento lacunar encontramos la laguna vascular que de fuera hacia adentro da paso primero a la arteria femoral, por dentro la vena femoral y ya medialmente entre la vena y la base del ligamento lacunar hay un anillo, un orificio. Este orificio es el que recibe el nombre de anillo femoral. Laguna vascular, todo lo que señalo. Laguna vascular que se extiende desde la cintilla iliopectínea hasta la base del ligamento lacunar, dando paso de fuera hacia adentro la laguna vascular, de fuera hacia adentro la arteria femoral, recuerden, es externa en relación a la vena femoral. Y entre la vena y la base hay un orificio. Ese es el anillo femoral que está cerrado por una lámina fibrosa expansión de la fascia transversalis y que está atravesada por vasos linfáticos. En el anillo femoral en relación con la base del ligamento lacunar, tenemos el ganglio linfático de Cloquet. Por aquí, por este anillo femoral, pueden prolaxarse las vísceras del abdomen hacia la cara anterior del muslo, provocando las denominadas hernias femorales. Por encima del ligamento inguinal se producen las hernias inguinales, hernias inguinales. Por debajo del ligamento inguinal de su porción media, a través del anillo femoral, se producen las hernias femorales. Anillo femoral. Laguna vascular. En el gráfico izquierdo tenemos la misma situación que en el gráfico derecho, pero un poco más clara. Podemos señalar aquí se ha hecho lo mismo. Se ha levantado el ligamento inguinal, la porción interna del ligamento inguinal, para observar la porción refleja del ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Aquí está la base de este ligamento lacunar y entre la base del ligamento lacunar y la cintilla iliopectínea hay un anillo grande que va a formar o constituye la laguna vascular. Por ese anillo ovalado grande llamado anillo crural por testit o laguna vascular, está pasando de fuera hacia adentro la arteria femoral, por dentro la vena femoral y entre la vena
y la base hay un orificio. Ese es el anillo femoral donde se producen las hernias femorales y que da paso a los vasos linfáticos, y ahí entra en relación la base del ligamento lacunar con el ganglio de Cloquet. Además, esta visión de la región inguinocrural nos permite indicar que por la laguna vascular solamente pasan los vasos femorales y el ganglio de Cloquet. El nervio crural o nervio femoral no pasa por la laguna vascular. Observen que está separado. El nervio crural está separado de la arteria femoral por un arco fibroso que constituye el arco iliopectíneo, dependencia de la envoltura del músculo iliozoas. Su envoltura se llama fascia ilíaca. Entonces, el nervio femoral o crural no pasa a través del anillo vascular o anillo crural de testículo. El nervio está separado de la arteria por el arco iliopectíneo. Lo mismo para reforzar todo lo que hemos indicado. Una visión antero-inferior de la región subinguinal. Tenemos aquí parte de la aponeurosis de inserción terminal en el borde anterior del hueso coxal del músculo oblicuo externo. Por encima del ligamento inguinal tenemos el conducto inguinal y su anillo inguinal superficial, que se forma, ¿no? Este anillo se forma por la inserción terminal del oblicuo externo en el pubis. Cuando el oblicuo externo va a insertarse en el pubis, lo hace a través de dos fascículos que reciben el nombre de pilares y que con las fibras arciformes se transforman en el anillo inguinal superficial, por donde sale el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer. Por detrás del ligamento inguinal tenemos el espacio retro o subinguinal, dividido por el arco iliopectíneo o cintilla iliopectínea en dos compartimentos. Uno lateral, llamado laguna muscular, y otro medial, llamado laguna vascular. La laguna muscular da paso al músculo iliozoas, también da paso a dos nervios, uno lateral, próximo a la espina ilíaca anterosuperior, que corresponde al nervio cutáneo femoral lateral, un nervio sensitivo colateral del plexo lumbar. Y medialmente tenemos otro nervio próximo al arco iliopectíneo, es el nervio femoral o nervio crural, nervio mixto, que por sus fibras motoras va a inervar a todos los músculos de la región anterior del muslo. Este es el nervio femoral. Y observe, está separado de la laguna vascular y de la arteria femoral por el arco iliopectíneo. Por lo tanto, el nervio femoral no pasa por el anillo crural de Testit o laguna vascular, que viene a ser lo mismo para mí.
Límites de la laguna vascular. Hacia adelante, el ligamento inguinal. Hacia afuera, la cintilla iliopectínea o arco iliopectíneo. Y hacia adentro, el ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar. La laguna vascular, a su vez, está subdividido en 3 compartimentos por tabiques fibrosos que parten del ligamento inguinal de la fascia cribiforme a profundidad, dividiéndolo en 3 compartimentos, uno vascular, uno arterial, da paso a la arteria femoral, uno intermedio, da paso a la vena femoral, y otro espacio medial que va a corresponder ahora sí a nivel del espacio subinguinal o retroinguinal, va a corresponder al anillo femoral, y a nivel del triángulo femoral va a constituir el conducto femoral. Entonces tenemos detrás del espacio, detrás del ligamento inguinal, un espacio para la arteria femoral, otro intermedio para la vena femoral y otro espacio que constituye el límite del anillo femoral. Límites del anillo femoral. Hacia adelante, parte interna del ligamento inguinal. Hacia adentro, la base del ligamento lacunar. Hacia afuera, tiene pues el tabique fibroso que reviste la parte medial de la vena femoral. Y hacia atrás, la poneurosis pectínea. Ese es el límite del anillo femoral. Límites de la laguna vascular. Es diferente, es más amplio. Hacia adelante, el ligamento inguinal. Hacia afuera, el arco iliopectíneo. Y hacia adentro, si es igual al del anillo femoral, corresponde al ligamento de Gimbernat o ligamento lacunar. Observe la diferencia. Laguna vascular. Comprende 3 subespacios: arterial, venoso y un anillo femoral. ¿Estamos? El anillo femoral es más pequeño, está entre la vena femoral y el ligamento de Gimbernat. Esta diapositiva tiene 2 gráficos, pero el gráfico que nos interesa es el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, y es para poder entender qué es el anillo femoral, que yo creo que está claro que no es lo mismo que la laguna vascular o anillo plural de Pestit, es mucho más amplio. Ahora vamos a entender lo que es el conducto femoral. Gráfico derecho, ya lo conocemos. La visión anteromedial del muslo derecho. Se ha disecado los planos cutáneos, vemos también la parte inferior de la pared anterolateral del abdomen y el triángulo de Scarpa con su contenido. Señalamos aquí el espacio retro o subinguinal. Comenzamos con el ligamento inguinal, que a su vez es la base del triángulo femoral. Ese es el espacio retroinguinal, el que está por detrás del ligamento inguinal, porque por encima del ligamento inguinal está el conducto inguinal, por debajo del ligamento inguinal está el triángulo femoral, por detrás el espacio retroinguinal, dividido, decíamos, por el arco iliopectíneo en la laguna muscular que da paso al iliosoas
La laguna vascular comienza aquí por fuera del nervio femoral, este es el nervio femoral, por fuera comienza la laguna vascular, que da paso de fuera hacia adentro, por favor, eso es importante, la arteria femoral, la vena femoral, y entre la vena femoral en el triángulo de Scarpa y el aductor mediano en su porción proximal hay este espacio. Este es el conducto femoral entre la vena femoral y el aductor mediano. Ahora, vamos al gráfico izquierdo de acuerdo a la posición anatómica para que quede claro lo siguiente. Laguna vascular. Todo esto es la laguna vascular. La paso, aquí hacia arriba tenemos los vasos ilíacos externos, arteria ilíaca externa, vena ilíaca externa, que vienen a ser los vasos fundamentales de la irrigación del miembro inferior. Estos vasos ilíacos externos, una vez que pasan por detrás del ligamento inguinal, se transforman, son los mismos vasos, pero cambian de nombre a vasos femorales. Entonces, la laguna vascular, en este caso es del muslo derecho, da paso de fuera hacia adentro a la arteria femoral, vena femoral. Ya en el triángulo de Scarpa, entre la parte medial de la vena femoral y la parte interna, acá está el aductor mediano, hay este espacio. Este es el conducto femoral. ¿Qué es el conducto femoral? Como observamos, es un espacio corto, aproximadamente de 1,5 centímetros, de forma cónica, de forma de un cono, cuya base corresponde al anillo femoral. Este es el anillo femoral, que como podemos observar en el gráfico está cerrado por esta membrana fibrosa, dependencia de la fascia transversalis. Esta es la base del conducto inguinal. Este es el conducto. Y la base constituye el anillo femoral. Su vértice se encuentra algo por encima de la desembocadura de la vena safena magna en la vena femoral. Ahí está el vértice del conducto femoral. Su límite externo corresponde a la cara medial de la vena femoral. Su límite interno corresponde al borde lateral del músculo aductor largo, aductor medio o primer aductor. Así está limitado el conducto femoral. Base anillo femoral, vértice a nivel de la desembocadura de la vena safena en la vena magna, límite externo, vena femoral, límite interno, aductor mediano. Es por el anillo femoral, por la base del conducto, donde se pueden protruir, donde se puede protruir el contenido intestinal hacia el conducto femoral, constituyendo las hernias femorales. Las hernias femorales se producen entonces por debajo de la parte interna del ligamento inguinal, a nivel del anillo femoral, que constituye otro punto débil de la pared abdominal. Por encima estarían las hernias inguinales. Este gráfico simplemente es para reforzar lo de las hernias femorales.
En anatomía de superficie sabemos que entre la pared anterolateral del abdomen y la región anteromedial del muslo hay este surco ligero que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo púbico. Ese es el pliegue inguinal que separa abdomen de muslo por su cara anterior. Y observen que por debajo de la parte medial del ligamento inguinal hay una pequeña tumoración. Eso corresponde a la hernia femoral. En el gráfico derecho se ha hecho una visión profunda de lo que estamos indicando para identificar el ligamento inguinal. Identificamos la vena femoral y entre la vena femoral y el ligamento de Gimbernat, la base del ligamento de Gimbernat, entre la vena femoral que está por debajo del ligamento, por encima se llama vena ilíaca externa. Ligamento inguinal, vena femoral, ligamento lacunaro de Gimbernat, ahí está el anillo femoral, punto débil de la pared abdominal, por donde se puede protruir una asa intestinal hacia el conducto femoral, provocándose las hernias femorales.